pasando? Ayer cené en casa y... Pero estás de novio, ¿no? Y liquidé todo anoche. No, así te que- pregunto esto porque últimamente no tenés permiso para venir a compartir con tus amigos. o sea, No tiene tiempo para la joda. Claro, yo admití... No, la verdad no. Lo que pasa es que vos, decime Álvaro y planteo a la mesa... Sí, Epa. Cuando le conoces a alguien, al principio da más gusto y querés estar más tiempo con esa sí, persona. sí. Es como que- Aprovechá porque eso dura poquísimo. Bueno, pero a la mierda. Estoy Poquísimo. disfrutando ahora. Entonces anoche dije, llamé al bar y dije, no me esperen porque no voy. Ah, qué Y bien. tuve una cena romántica. Qué bien, feliz de vos que ¿Cocinaste podés. vos o no? Delivery. Delivery. Sí, relajado. No, eso es un poco romántico. No cocinaste con tu chuli. Tenés que cocinar, boludo, así le conquistás. Claro. Ay, pero ustedes tienen que... Espera, Pompi, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches, ¿cómo le va? Excelente, saludos ¿Cómo le para... va? ¿Cómo le Yo va? le recomiendo realmente a Leo Rivas que la próxima haga un poquito más de esfuerzo y que cocine. Ahí sí o sí. Yo te voy a explicar enseguida cómo viene la mano. ¿Cómo te va, Lorena Arias? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a Llegó tu todos, ¿qué pedido. tal? ¿Cómo andan? ¿Cuál? Llegó tu pedido. Yo no llamé al delivery, sí. Bueno, ¿sabes qué? Yo le voy a explicar algo que ustedes tienen que entender. A ver, por favor. Cuando dice Leo Rivas, pedí delivery, Sí. y dice, bueno, ¿para qué me voy a ensuciar las manos? Voy a pedir delivery. Es porque ¿Por qué? los cocineros, o sea, los románticos, Sí. los que queríamos sorprender anteriormente, Ya no existen. ya no existen. Ah, O sea, me está dejando para el culo. no es eso, no, es otra generación, está bien. Yo no Claro. estoy diciendo que esté Ya no bien necesitas esos o esté detalles mal. ahora. Es más, si yo era vos, iba a ser lo Le mismo. pone una de Bad Bunny. Iba a ser lo mismo. Ponele peso pluma, peso pluma. El famoso ese venir, yo te cocino y te voy a hacer un estrogonoff y vamos a comer algo y vamos a ver y vamos a ver polémica en el bar. Mientras que cocinamos, nos tomamos una copita de vino. No, y no tomamos, ¿sabes qué? Te voy a preparar un trago con Don Onofre. Eso, ¿sabes qué? De Eso, una. yo no sé si Pompi, vos estás tampoco lejos de eso, ¿verdad? Lejísimo. No, Sí. de todas esas citas románticas muy En mi lejos. defensa, Sí. como es muy verde todavía, este momento lindo de conocerse y de querer estar solamente con, en este caso, ella. ¿Para qué Porque lo no que- te- en para este qué lo caso, que aclarás? ella. ¿Para qué lo ¿Quién que le aclarás? preguntó? ¿Quién te No, preguntó? Luna, mirá, Espera un No, ratito. Ay, qué suerte que aclaraste que espera un ella. ratito, No, pero, ¿qué querés? espera un ratito, por favor. Espera, que me tiraste la pelota y yo te tengo que matar. Ay, O sea, que vos dijiste, en este Mora. caso ella. O sea, ¿qué significa? En otro caso ya hubo él. Todo puede pasar. No pasa nada, no pasa nada, obvio no pasa que nada. no, claro. Respeto, no pasa nada. Bueno, entonces resulta que quería hablar y conocerlo un poco más. Entonces, si voy a estar cocinando, me concentro mucho en el plato, Ay, en el no. aceite, la temperatura, quema, claro. la temperatura del para una fuego. estrella Michelin, boludo. No, pero yo si hago las Alguna cosas, carnecita al horno. yo si hago las cosas las hago bien. Si vos estás acostumbrada a que te cocinen cualquier cosa, eso ya, ella otro punto. Lore Si a vos te cocina. tiran dos bifes así a la plancha y después te ponen, ese ya es tu problema. Yo si cocino, hago un Jamás lindo vas a Te plato. quiero de explicar una cosa. Esta sonrisa no dice eso. No. Sí, pero hoy hablamos, Me cocinan hoy hablamos de eso. súper Hoy hablamos de eso. Las personas que se ríen todo el día es porque están sufriendo por dentro. No, no. O sea, vos estás diciendo que Lorena finge su felicidad. No. Está bien. Ella quiere, de alguna Pero tiene manera... que aparentar. No. Aparentar. Quiere tirar Felicidad, buena onda. felicidad. Quiere tirar buena onda. No está mal. Yo le veo legítimamente feliz a Lore. ¿Sí? Muy bien atendida. No sé. No, pero vos entendés lo que te Claro, digo. claro, en los detalles, Feliz. en todo. Pero vos todo estás sentido. atendida por él, en este caso. En este caso, estoy por él. En este caso, por Claro. ¿Para qué lo que Bueno, aclara? atención, señores, atención, ay, porque ay. tenemos No mucho. aclares Antes que de arrancar, oscurece. por favor, antes de Vamos a arrancar, arrancar. porque tenemos mucha información. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, súper delicado y que mucha gente ya lastimosamente se ha olvidado. Y entonces, bueno, y esto tiene que ver con el tiempo y con los meses y con los días y con los años, etcétera. Bueno, pero hoy vamos a aclarar con una persona que obviamente nos va a dar luz acerca de todo esto que se viene comentando hace unos cuantos días. Yo personalmente no me olvidé.
Pero bueno, de igual manera me parece estupendo la oportunidad de poder aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con esta famosa pandemia y los gastos. Que lastimosamente, bueno, los gastos que nosotros, obviamente, que es... Acarreamos. Claro, sí. los gastos tienen que ver con el dinero de la No, gente. claro, obvio. Del pueblo, de la ciudadanía, pero... Y pasa, sí. y pasa algo increíble, Álvaro, porque pasaron ¿cuánto? 2021, bueno, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 años aproximadamente, y hasta hoy, ¿saben ustedes que es un precio secreto a cuánto compraron las vacunas? Bueno, por eso, no vaya a Nadie adelantar sabe. nada, no vaya a adelantar nada porque hoy, bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hacer las preguntas que sean necesarias como para que Muy bien. todos de alguna manera podamos saber qué fue lo que ocurrió realmente Sí. con todo esto, ¿sí? Pero bueno, antes de arrancar, voy porque esto me lo dijeron los compañeros hoy en el estacionamiento del bar más polémico cuando Está llegamos. agarrado ya en el estacionamiento. Me agarraron los compañeros. Ayer cuando íbamos a abrir el bar, Sí. nuestra maquilladora, Tere, Sí. me estaba maquillando. Y, ¿Te rayaron el auto? No, me estaba maquillando para salir al aire. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Los hombres se maquillan. Y bueno, y ahí está. Y ahí está. Entonces, para que puedan entender esto, porque un señor en redes sociales, porque esa imagen se levantó a redes sociales, preguntó que por qué los hombres se maquillan. Entonces, ¿Cuál es la necesidad? Señor, dame fuerza. ¿Sí? Señor, 2023. ¿sabe por qué me maquillaron, señor? ¿Por qué? Contá la verdad. Y porque me gusta que me maquillen. En este caso, te gusta que te maquillen. En este caso. ¿Y cuál, Pico, es el problema, señor? Déjame en paz. Quiero ser feliz. Se quiere Dios maquillar mío. y Me qué. quiero maquillar y qué. ¿Cuál es el ¿Cuál es el problema? problema? Entonces, señor, ya sabes lo que tenés que ir a decir por ahí. ¿Sí? A Aaron Mora le gusta que le maquillen. Le gusta que le maquillen. Ese es un buen bien, título. Está bien, le gusta que le maquillen. Bueno, atención, señores. Ahora, pues, Daniel Garnero oficialmente... Sí, No sé si oficialmente, No, ¿verdad? todavía no estampó la firma. No, Ya ya estampó firmó. la Ya firma, firmado. ¿no? Ya Y firmó, no fue la pero se va a presentación. oficializar El el jueves porque Sí. mañana tiene que dirigir su, Su último despedida. partido contra Libertad. Mañana. Por Copa Sí. Paraguay. Lo que se decía al inicio era que Garnero iba a dirigir en paralelo de manera interina hasta fin de año. Claro. Que iba a ser un inicio, Libertad y selección en paralelo. Sí. Pero hoy finalmente se concretó que Daniel Garnero va a dirigir hasta el último partido de las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, Canadá, México 2026. Así lo dice su contrato. Y el día jueves va a ser la presentación, en este caso, Oficial del ya. director argentino que ya tiene 8 años de trayectoria en nuestro país, arrancó en Libertad, fue multicampeón en Olimpia, volvió estuvo por Guaraní también. Por Sudamérica también. Por Sudamérica también. Sí. Buen recorrido ya. Vuelve ahora entonces a dirigir, o por primera vez, la selección nacional de Paraguay. Y el miércoles en Copa Paraguay se despide a las 5 de la tarde. Libertad que juega contra San Lorenzo. Sí. Contra San Lorenzo, Sí. correctamente. Y me corregía, hoy, en este caso, firmó, ya estampó la firma y Ya el estampó, jueves ya su está presentación. firmado. Así es. Tremendo, claro, ¿eh? por una cuestión de formalidad también, porque mañana tiene que jugar Libertad, entonces de alguna manera se va a despedir Claro, una de los despedida. jugadores, qué sé yo, de otras personas del club, y el jueves se va a oficializar como corresponde, porque, como bien habías mencionado, Daniel Garnero se va a encargar de la selección. Es un contrato interesante en el caso de que Garnero clasifique a la Copa del Mundo, clasifique a Paraguay, la selección paraguaya, al próximo Mundial. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente si Paraguay va a ir a la Copa del Mundo en el próximo 2026, Sí. evidentemente que Daniel Garnero va a ser el encargado seguramente de dirigir a Paraguay en la, Ahora, en la Copa pero del Mundo. En el caso de que vaya a Paraguay, ¿verdad? Pregunto yo, que ustedes saben más de fútbol. ¿Qué significa esto? O sea, ¿existen realmente posibilidades de clasificar? Yo entiendo que las condiciones hoy son mucho más fáciles, digo, por los cupos, que hoy tenemos la posibilidad de entrar. Un cupo pero más. un cupo más, una posibilidad Dos más. más en realidad. En Era realidad la- es 1,5. Uno y medio. Uno y medio, Sí, sí, sí. correcto. Pero con esto se soluciona el problema de la albirroja. No, lo que pasa es que no se soluciona el problema de la albirroja, y más todavía a tu consulta nomás. Sí. Si Paraguay tiene posibilidades todavía de clasificar a la Copa del Mundo, obviamente que sí tiene, porque esto
esto va a acaba, tener. esto acaba de arrancar. Son 2 partidos, los primeros 2 partidos. Y el primer O sea, desafío para Garnero empieza en octubre. El 12. El 12. Claro. En Argentina. Primero contra Argentina y después contra Bolivia aquí, aquí en Paraguay. Sí, o sea, él agarra. Él Lindo partidito para oficialmente. debutar, ¿eh? Yo creo que va a ser una oleada esa. Él oficialmente Argentina. De inicia. Argentina. ¿sí? Yo de creo que no. Argentina. ¿No? Yo creo que no. A Argentina No sé, siempre sí. le cuesta a Paraguay de Históricamente. local. De local, sí. Ok. No, en serio, Ojalá, siempre ojalá, le cuesta ojalá. a Argentina. Lo Entonces no creo que sea así. Lo concreto es que el 21 que es el jueves, arranca el ciclo Garnero en la selección y no tiene ni siquiera la mitad de ni 15 días para lo que va a ser. Bueno, un poquito más de 15 días, ni un Claro, mes para para el prepararse. desafío contra Argentina. Bueno, pero hay que entender algo ¿Qué cambio también. puede hacer? No, pero no es una cuestión de cambio. Garnero conoce perfectamente el fútbol paraguayo. claro. Está hace años Garnero. ¿Qué quiere decir acá. con eso? ¿Que va a llevar jugadores más del plano local? No sé si va a llevar más jugadores del plano local, pero conoce a todos los jugadores, sea del plano local o del plano internacional. Sí. Conoce a Tiene todos mucha porque todos los que están, experiencia. prácticamente todos los que están jugando afuera, jugaron En algún momento aquí se en Paraguay, cruzaron, sí. inclusive con Garnero. Entonces Garnero conoce muy bien el fútbol paraguayo. Ahora, Vamos a ver si qué vos me plantea. preguntas, Vamos a si ver qué vos me plantea. preguntas, bueno, Garnero, vamos a ver un poquito méritos internacionalmente, Garnero no tiene No méritos Semifinal de internacionalmente. Sudamericana a lo Y mejor. fíjate, Sí, pero no Semifinal tiene. de Sudamericana. no, O sea que la semana pasada le preguntábamos eso al Chila, hablábamos con él en radio y él decía, con el presupuesto más alto de todo el fútbol paraguayo, Libertad, ¿verdad? Manejando Libertad en esta última etapa, no logró nada relevante a nivel internacional, quitándole un poco el mérito también a Garnero, el Chila, en ese sentido. Así que yo creo que va a ser un desafío lindo. Y aprovecho para preguntarles qué es lo urgente que tiene que hacer Garnero a criterio de ustedes. Plantear de otra manera el partido se entiende, ¿verdad? Pero, qué sé yo, hablar de jugadores, Convocar llevar a otros nuevos jugadores, convocar por nuevos jugadores. ejemplo. ¿Qué querrías que haga Garnero? Bueno, que es Garnero, urgente? punto número 1, tiene que convocar a jugadores que verdaderamente merecen estar en la selección. Ah, ¿Le van a Maneiro, por dejar? ejemplo, que fue muy nombrado. Por ejemplo, Sí. ¿Le van a dejar? Tony Sanabria también, También. otro. No, yo creo que él tiene temperamento. O sea, y yo creo que a Garnero lo van a dejar o le van a dejar trabajar Sí. y a Garnero le van a dejar decidir por sobre todo, más teniendo en cuenta este comienzo de la selección paraguaya en la eliminatoria. Si haces el Bastante. repaso de lo que fue el pasado, Paraguay lleva más de 10 partidos. De los últimos 10 partidos convirtió en 1 en la eliminatoria. En 11 partidos convirtió en un gol. ¿Qué Uno. significa eso? En 10 partidos Paraguay no convirtió ni un solo gol. No tenemos tuvimos eficacia, suerte. no tenemos eficacia de Números gol. negativos. Evidentemente que algo no está funcionando. O sea, bien. hay que traer más delanteros, hay que moverla a dispero, hay que animarse a patear más al arco. A Bolivia ese martes 17 de octubre hay que ganarle, hay que meterle por lo menos 2 goles, hay que hacer un quiebre. Paraguay si saca 4 puntos de 6 en octubre, te digo que empieza a despegar. Y vos sabés Sí, que es también interesante. la, sí. la parte Pero hay que psicológica... moverla ahí, pero. Yo sé que muchas veces no se presta atención, nos vamos más a la parte técnica y a cómo, a táctica, mejor dicho, cómo se plantea el partido, cómo se arma el equipo. Pero la parte psicológica juega un punto muy importante en la selección. Mira que tienen una carga muy pesada, todos los convocados, todos los que juegan. Y después más de estos primeros tropiezos, que si bien no eliminan las chances por completo de Paraguay, pero hace que jueguen con una presión adicional. Entonces el trabajo psicológico va a Y ser ese es muy un trabajo que importante tiene que también. hacer el cuerpo técnico, el de ser referente, poder Exactamente. transmitir esa seguridad, esa confianza que obviamente A mí me se gusta necesita y Garnero. mucho, A mí ¿verdad? me gusta Así mucho Garnero. Para mí Qué es trabajo. acertada la decisión. A mí me parece acertada la decisión, más todavía teniendo en cuenta que no hay mucho tiempo. O sea, sí me parece que Garnero Era la mejor rápidamente era la mejor, era la mejor opción. La mejor opción. A Porque nivel hay, nacional, sí. evidentemente, no, porque después hay otras cosas, después ir a negociar y te ponen en cláusula, ¿sabes qué? Me rescindí el contrato y me tenés que pagar 5 palos verdes. O sea, a nosotros siempre nos duermen, será. Contrato no, pero en leonino. serio te digo. En todo sentido. Últimamente se está hablando mucho de este tema del sistema COVAX también. Y bueno, la misma historia. No o sea, que enchufan. siempre nos duermen, loco. El peaje. Entonces, el peaje. ¿cuándo nosotros le vamos a dormir a los otros? Es la pregunta. También. Nunca. Pero bueno, en este caso específicamente sí me parece acertada en ese sentido, acertada la decisión de tomar justamente la iniciativa de contratar a un técnico que conoce perfectamente no solamente el fútbol paraguayo, a nivel nacional, conoce a todos los jugadores. O sea, no hay mucho que explicarle a Está Garnero. empapado de lo que es el fútbol paraguayo nacional e internacional. Es un técnico que ya tiene sus años desde el 2015 para acá y lo está haciendo muy bien. Sí me parece que Garnero demostró en torneos internacionales, internacionalmente demostró
muchísimas equivocaciones. Sí. Ojo, En momentos donde tenía que fulminar. en momentos clave. En el momento, claro, hay momentos donde vos tenés que tomar una decisión o tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser decisiones acertadas en el sentido de que si no acertaste quedás fuera. Claro. O sea, acá Sí. muchas veces, vos sabés cómo es, perdiste un partido, chau, hasta luego, terminó tu sueño internacional. Creo que se va de Entonces, Olimpia después de eliminarse con Liga de Quito. Claro, pero En con Olimpia octavos. pasó 2 veces. Pasó 2 veces. ¿Entendés? Justamente por eso, por tomar decisiones, muchas veces, obviamente decisiones equivocadas, pero sí llamativas para la opinión pública. Digo, de repente Por ejemplo. aparecían en partidos decisivos, aparecía así, 2 o 3 jugadores aparecían en el equipo que vos decías, ¿De dónde salieron? ¿Entendés? Entonces, a consecuencia de eso no le fue muy bien Claro. internacionalmente Pero a ojalá Garnero. este sea el inicio de un proceso evidentemente positivo para la selección y que la dirigencia de la AEPF aprenda de los errores. Y les deje trabajar al técnico. Eso. Así Porque es. ahí hay No se mucho- repitan los errores. Ahí hay muchos intereses de empresarios que quieren ubicar a ciertos jugadores para que Hay de estén ahí. todo. Bueno, sabemos ¿Te cómo gusta, para cerrar nomás, modo Sí. técnicos, ¿te gusta Bernay, el nuevo técnico de Cerro Lore? Y es lo que hay. Yo confío. Dios mío, Lorena. lo que hay. No estoy desmeritando Sí. su labor. Como profesional no lo estoy diciendo. Sí, ya no me llama la atención lastimosamente esta falta de compromiso de la dirigencia del Cerro Porteño. En menos de un año, 4 técnicos, eso No, no es una sano locura. ni futbolística ni económicamente para ninguna institución. funcionar. Mano dura. Bueno, señores, atención por favor, porque ahora tenemos que respirar bien, creo, ¿verdad? Sí. Vamos a respirar bien, señores, atención por favor, es momento de respirar bien. ¿Quién pone esa imagen? Y a ver un poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entendí. Da la vuelta Contexto, contexto. da la vuelta a tu pizarrón, boludo. Da la vuelta, ahí está perfecto. Bueno, ¿qué es Y era el eso? momento del No maquillaje, entendí, cuando no vos dijiste entendí. que hay que maquillar, que nos maquillamos. Ah, ya, perfecto, bueno. Cuando- Procurador, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, Marco Aurelio. Marco Aurelio. Adelante, procurador, por favor, adelante. Adelante, fuerte el aplauso para recibir al Procurador General de la República, Marco Aurelio González. Adelante, por favor, procurador. ¿Cómo le va? Buenas Muy noches, bien. ¿cómo le va, doctor? Buenas noches, Álvaro. Bien. Leo, Carlos, Lorena. ¿Qué ¿cómo tal? están? Mucho gusto. Bueno, y nosotros estamos preocupados, procurador. Dios mío, sí. Preocupados. Procurando a ver qué pasa. Sí, procurando qué pasa ¿Qué es lo con que nos el, quieren cobrar? con Ya el sabes. sistema COVAX. Ahora, para poder ordenarnos todo esto y para poder recordar también a la audiencia, a la opinión pública, Paraguay pagó por esa famosa vacuna en plena pandemia, pagó 6 millones de dólares. Aproximadamente. 5 millones, 6. 6,200 algo así. Bueno, o 6 millones. Para redondear nomás digo 6 millones, aproximadamente 6 millones de dólares. De esos 6 millones de dólares, de ese dinero, tenían que llegar ¿cuántas vacunas aproximadamente? Ese era un pago inicial Sí. para una recepción de aproximadamente 4 millones de dosis. Bueno, 4 millones de dosis. Pero ese no era el pago total, ese era el pago inicial. El Sí. costo total saldría algo así como 40 millones de dólares. Correcto, pero hay que entender algo. Se pagó, bueno, el pago inicial, 6 Exacto. millones. 6 millones de dólares, redondeando. ¿Y cuánto se recibió? ¿Cuánto se recibió? Aproximadamente 1 millón de dosis. 1.093.000. Bueno, correcto. Sí. Entonces, el restante o el faltante son aproximadamente 3 millones de dosis. Sí, exacto. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué el sistema COVAX le quiere vacunar al Estado. ¿Por qué? ¿Por Ah. qué? Básicamente ellos dicen que Paraguay asumió un compromiso de comprar las 4 millones de dosis. Entonces la tasa de penalidad que ellos reclaman es por las 3 millones de dosis que Paraguay no compró del mecanismo COVAX. Ese es el argumento del mecanismo. Bueno, pero ahora yo te pregunto, dentro del contrato dice que hay un tiempo límite en adquirir esas vacunas, esas No, dosis. en el contrato se habla de que el mecanismo va a procurar acercar esas dosis o acercarla a Paraguay a los fabricantes para que provean las dosis. Bueno, pero no hay. Ese Yo procurar pregunto. ya me hace ruido. Claro, pero yo no entiendo cómo no puede haber una cláusula de protección
Digo, porque yo tranquilamente, como sistema COVAX, puedo decir, en esa época, en ese momento, que fue el ¿Quién año firmó el 2021, ¿verdad? Mazzoleni fue ministro de Salud. Mazzoleni, en Él ese pagó. momento. Él firmó el contrato, sí. Y el ministro de estamos hablando Hacienda del da una 2021. garantía de 38 millones. Exactamente, 2021. Me quiero ordenar un ratito. 2021, ¿ok? Yo tranquilamente... como 2020. 2020, bueno, 2020, donde todo el mundo, estábamos todos desesperados. Yo tranquilamente, sin una cláusula de protección, yo tranquilamente como sistema COVAX puedo dilatar la entrega, que de hecho fue lo que ocurrió, dilatar la entrega y decir después de 10 años, ¿sabes qué? El próximo año te doy. O pama la pandemia, tenemos una cantidad de dosis de vacunas y ya no me sirven esas vacunas. ¿Cómo se entiende eso? ¿Por qué no nos protegimos, procurador? Bueno, primero que te queremos llevar como abogado del Estado porque son exactamente esos elementos los que nosotros estamos argumentando ante el mecanismo COVAX. Ellos no pueden reclamar el costo de esas 3 millones de dosis o un costo aproximado para determinar la tasa de salida porque ellos no cumplieron cuando nosotros les necesitamos. Claro. Cuando no, mira, junio del 2021 recibimos solamente 300.000 dosis del mecanismo COVAX. La segunda parte que es lo que reciben después del 1.200.000. La primera parte. La primera parte. Pero primero llegaron 1 millón, ha dicho. No, Ya No, en para- total. en En el total, 2021 todavía no En había el 2021 vacunas. todavía no llegaron. Sí. No, Claro. te Y la explico. primera A tanda través- el llegó. mecanismo tenía dos formalidades de establecer contrato con COVAX. Compra directa, pagás en la medida que recibas las dosis y un pago anticipado, lo que te La garantizaba reserva. llegar más rápido a la vacuna y a un precio más barato. Por eso Paraguay hizo ese depósito de buena fe, pero para recibir una solución en pandemia y ahora no quieren enviar las 3 millones de dosis, nos querían enviar las 3 millones de dosis al terminar la pandemia, algo completamente ilógico y es lo que nosotros sostenemos con vehemencia. Nuestro argumento jurídico más fuerte es de que ese mecanismo incumplió con los paraguayos, porque nosotros hoy día, y eso el presidente nos dejó bien en claro, Marco, cuando asuman la defensa, tengan en presente que en cada domingo hay lugares vacíos en la mesa, en cada encuentro familiar, en cada encuentro de amigos en el tercer tiempo. Entonces, eso ha costado vida de paraguayos. Nosotros somos plenamente conscientes. Y el mecanismo también tiene que hacerse cargo porque ellos no cumplieron con sus expectativas. Si ellos no cumplieron con su deber de diligencia, lo mínimo que tienen que hacer, por lo menos por vergüenza, es devolver el dinero a los paraguayos. Pues hay que, imagínense ustedes, Pero vergüenza no tiene, no tiene tiene vergüenza. No, vergüenza no Lo que tiene. dice el procurador, atendé esto. Lo que dice COVAX ahora, te vamos a entregar las 3 millones de dosis, no hay ningún problema. Imagínate, ahora que te vas acá a la esquina y encontrar una dosis de vacuna. Sí. Ahora te voy a dar 3 millones, pero La plata no me te tenés puedo que pagar. No, me tenés que pagar todo lo El que. restante. Claro, me tenés que pagar. 34, 33 millones de dólares. que es lo 30 que millones falta. piden, 30 millones. 33 aproximadamente Bueno, saldría. están de la croqueta, punto número 1. Después dice, la otra salida es que, ¿Quedamos acá? no, que el Estado paraguayo pague, no sé, $200.000, ciento y pico. $180.000 adicionales al saldo a favor que tiene Paraguay depositado de 5.600.000 dólares. Imagínate. ¿Para Pero qué sería estos tipos el- no quieren tomar del poco pelo que yo tengo. No, pero vamos a dejarnos de joder. Esto es una burla, procurador. Es una burla. Ustedes son conscientes de eso. Somos conscientes. En mi ¿Pero y desconocimiento... qué dice el contrato? en mi Porque vos cuando desconocimiento- firmás un contrato están las letras chiquititas que no que... Entonces, porque es de no entender, de no, utilizando la lógica, no No puede hay. ser de que alguien firme un contrato con esas condiciones no a favor de nuestro país y que eso continúe. ¿Sabes lo que pasa, Lorena? No Que puede ser. hay que entender también Hay que poner algo. contexto. Hay que entender algo también, en honor a la verdad. En esa época, 2020, Buah. finales del año 2020, principio del 2021, cuando recibimos esas 300.000 dosis, recuerdo perfectamente porque nosotros tuvimos COVID en esa época, junio del 2021, cuando teníamos 150 muertos por día. Ante la desesperación en ese momento, porque no se sabía mucho de esta enfermedad. Hoy día hay tratamiento, inclusive hay drogas, aparte de la cantidad de vacunas que también hay. Pero en ese momento, ante la desesperación, ¿qué vas a hacer vos?
Yo te pregunto, Claro. ¿qué vas a hacer Te vas vos? a agarrar a Se lo que valieron de esa situación. Claro, Se si el, valieron. si el sistema COVAX te dice, ¿sabes qué? Yo tengo esto, pero tráeme acá mismo, ahora mismo 6 millones de dólares. Pero no sé cuándo te voy a dar, te voy a dar en algún momento. ¿Qué vas a hacer ante la desesperación y todo el mundo te está puteando Claro. por ¿Dónde todas está la partes? vacuna? Preguntaba la gente. Claro, Claro. ¿dónde? Queremos la vacuna. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entonces, es entendible la reacción, pero también es entendible lo que vos decís en el sentido del contrato. Claro, y en ese contexto se firma un contrato con cláusulas leoninas. Exacto. Sí. Y bastante cuestionable. Eso es lo que, como plantea Lore, se tiene que reclamar a las personas que en ese momento firman ese contrato. Yo entiendo que había una histeria colectiva, que había mucho miedo, que había mucha presión también sobre el Estado y sobre los administradores, pero eso nos llevó a aceptar términos totalmente irracionales, procurador. Sí, pero nosotros, además de eso, que también lo vamos a analizar en su momento, que en un estadio posterior entendemos, nosotros ahora estamos centrados y analizando el contrato dice, Paraguay tiene que hacer un pago irrevocable, dice el contrato. Sí. Pero el pago irrevocable va a ser irrevocable en la medida que ellos también cumplan con su parte. Porque si ellos no cumplieron con su parte, ¿por qué ellos van a exigirnos a nosotros cumplir con una contraprestación por algo que no hemos recibido? Entonces, eso es algo que ellos tienen que entender y si no, nosotros lo vamos a hacer Pero- valer en la instancia que corresponde. Pero el contrato especificaba un plazo que el mecanismo COVAX tenía que enviar las vacunas, porque si no hay una especificación de una fecha límite donde COVAX puede enviar las vacunas, Te ellos pueden están en mandar su cualquier derecho de momento. reclamar y decir, ustedes tienen que pagar. Pero no había Por eso, eso. ¿había un plazo o no? No había un plazo, pero en el derecho, en todo el mundo, se tiene reconocido lo que se llama un plazo tácito o un plazo razonable. Si nosotros sí firmamos un contrato para pandemia, queríamos una solución en pandemia. Claro. Claro. No, después No de una la respuesta a la pandemia. Claro. Si nosotros Dos años hacemos un después, contrato 2 años para después. protegerla a la embarazada, ¿de qué te sirve cuando el niño tiene 2 años de edad? Por supuesto. Eso es cierto. Ahora, la cuestión nomás es que, y también es bueno, ya que estábamos hablando de contexto, para poder explicarle a la gente que en teoría el mecanismo COVAX, digo en teoría, porque no cumplió con ese fin, se crea justamente para que los países más pequeños puedan acceder a las vacunas, porque las grandes potencias captaban todas las vacunas disponibles en el mundo, recordarán ustedes. Sí. Entonces COVAX, en teoría, el mecanismo se crea para poder garantizar el acceso de los países pequeños y yo te pregunto a la algo. dosis. Para garantizar a los países pequeños Claro. las dosis. Sí. ¿En Ese fue el objetivo. ¿En qué lugar estaba Paraguay? Paraguay era el país con la mayor tasa de mortalidad de su población, con la menor cantidad de población vacunada. Inmunizada, Y habían países que no tenían números tan malos como Paraguay y que sí recibían vacuna del mecanismo. Entonces, ¿Por qué? evidentemente, ¿Por qué eso, doctor? ¿Por qué? y esas son las explicaciones que el mecanismo COVAX nunca brindó al Paraguay. Ellos enviaron 300.000 vacunas, finales del 2020. A mediados de junio, a mediados de junio. 2021 habían enviado 300.000 dosis Sí. recién. Paraguay hizo una entrega inicial de 6 millones, decías aproximadamente, de Exacto. dólares. Y después no hubo más otra entrega. Después hubo otras entregas hasta completar En total, 1 ¿cuántas? millón de dosis. 1 millón hasta ahora se habían Aproximado. enviado. Y Sí. Paraguay pagó 6 millones aproximadamente de dólares. Hizo un pago inicial a cuenta de 4 millones de dosis que iba a recibir. Sí. Y de eso se iba a ir descontando el costo que al momento tenga. Por ejemplo, el primer lote de dosis de 300.000 dosis tuvo un costo aproximado de $1,60 por dosis. Hoy día está en el mercado aproximadamente de $20. ¿Y qué vacuna enviaban? ¿No del sistema COVAX o era una mezcla de...? No recuerdo exactamente De las el marcas, tipo de digo. vacuna, pero sí Paraguay rechazó en 2 ocasiones la vacuna, porque una muestra más del fracaso del mecanismo. Nosotros nos unimos al mecanismo para recibir vacunas antes o poder acceder a la vacuna porque los fabricantes no nos vendían de manera directa. Claro. Nosotros antes de recibir vacunas del mecanismo ya pudimos acceder a contratos con los fabricantes. Esa es una muestra del fracaso. Y rechazamos en 2 ocasiones. La primera porque se trataba de dosis de una fórmula que no estaba aprobada por Dinavisa y las autoridades sanitarias no querían correr el riesgo de recibir vacunas que no estaban testeadas y en condiciones sanitarias de ser aplicadas en la población con la seguridad por lo menos que se exigía para una vacunación como esta. Y el segundo rechazo se da porque Paraguay ya estaba, a raíz de
la obtención de vacunas por sus propios medios, ya estaba en un otro estadio de vacunación, ya estaba vacunándole a niños. Entonces necesitaba dosis pediátricas y rechaza el mecanismo porque ¿para qué me van a traer unas dosis que yo ya no necesito para una población adulta? Me van a venir a vencer acá y otra vez a tener que pagarte, es ilógico, ¿verdad? Entonces, en esas dos ocasiones Paraguay rechaza vacunas del mecanismo COVAX básicamente porque ya era tarde. Algo similar a lo que ocurría hasta la semana pasada, que querían enviarnos las 3 millones de dosis restantes, ¿verdad? ¿Y jurídicamente cómo va a accionar el gobierno? El siguiente paso. Nosotros el viernes recibimos una comunicación del mecanismo COVAX donde dice se terminó el contrato, Paraguay tiene que abonar $186.000 aproximadamente encima de los 5.600.000 que tiene como saldo a favor, como tasa de salida. Y nosotros hemos, en coordinación con el Ministerio de Salud, la ministra de Salud está de viaje, tengo entendido que mañana el Ministerio de Salud le responde que la tasa de salida no estaba pactada en el contrato, que Paraguay exige inmediatamente la devolución de los fondos del saldo a favor que tiene y que incluso está en condiciones como muestra de buena fe de esperar un tiempo prudencial para que ellos retornen al Paraguay el dinero que pertenece a los ¿Cuánto es paraguayos. el tiempo? ¿Por qué le tenemos que esperar, procurador? No, eso es como muestra de buena voluntad, pero nosotros hoy día... Yo no quiero ser buena gente con ellos. Ellos no tuvieron buena Por eso voluntad te con digo, nosotros. no, ¿por qué nosotros tenemos No que exigir. tener buena voluntad ¿Cuál con es, esta Tenemos que gente? terminar ¿Cuál es el siguiendo. monto que se estima que tienen que devolver de los más de 6 millones de dólares? 5.600.000 Claro. Pero Paraguay monto- recibió un lote interesante de Pero un no millón por de... 5 millones. Pero Claro, no por claro. eso, claro, tiene que De recibir. 6.700.000 mucho. dólares, Sí. Paraguay recibió 1.200.000, entonces le restaba casi $1 millón de Claro, dólares. restar lo que recibiste. Exacto. Y el resto te tienen que reembolsar en teoría. ¿Y por qué ¿Quién esperar? habla? Disculpame, doctor, ¿quién habla por parte de COVAX? No depende de la OPS, de la OMS. El mecanismo COVAX es un conglomerado de varias asociaciones, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud, Sí. la Fundación Gavi, Ahí está. ¿verdad? Y otras asociaciones. ¿Cómo es que se llamaba este que vivía acá en Paraguay? ¿Quién? De la OPS. ¿Te acordás que después, después se rajó? Escoto. Escoto. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Escoto era parte de esa organización. Sí, sí. Sí, Y- que después se mandó a mudar, Y la obviamente. Fundación Gavi que está con Bill Gates y Melinda. Sí. Qué O sea, bárbaro. Bueno, imagínate. vamos a continuar enseguida, ¿sí? Tema interesante, vamos a continuar en el próximo bloque. El famoso sistema COVAX, que muchos inclusive ya olvidaron, pero ahora, bueno, es como que estamos volviendo otra vez al año 2020, 2021, cuando todos los días hablábamos acerca de COVAX Sí. y esas vacunas que nunca llegaron. Ahora, evidentemente que esto tiene un proceso, procurador, un proceso. Ahora, el proceso será largo, evidentemente, digo, ¿verdad? Porque se tienen que contratar abogados. Yo no sé si ustedes quieren llegar hasta las últimas instancias, Arbitraje. seguramente. Claro. El arbitraje. No sé si quieren llegar a eso o quieren de alguna manera solucionar de otra forma. ¿Cómo se podría solucionar esto rápidamente? Bueno, mañana el Ministerio de Salud envía una nota al mecanismo exigiendo la devolución de los fondos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por esa vía para que por la vía amistosa o la vía administrativa, por llamarla de alguna manera, obtengamos el resultado que todos queremos. Si no, el mecanismo de resolución de controversias pactado fue el arbitraje. Eso va a llevar su tiempo porque tiene sus procesos internos de conformación del arbitraje, tiene sus costos. Y también, como vamos a litigar en Ginebra, también tenemos que tener una asesoría en ese país. Y eso cuesta dinero también. Eso también O cuesta sea, dinero. no pasa por el Poder Judicial, esto va a un arbitraje internacional. Exactamente, porque así se ha pactado. Cualquiera de las partes puede pactar que el mecanismo de resolución de controversia no sea en el Poder Judicial, sino sea ante una sede arbitral. Esa es también una cláusula impuesta en este contrato de adhesión que se le hace. Claro, ahora, si queríamos pregunto. participar del mecanismo, teníamos que aceptar que Claro. si había un conflicto se tenía que resolver por Sí. arbitraje. Claro. ¿No? Pregunto algo. En el hipotético caso que esto no se solucione, que Paraguay salga perdiendo y mucho dinero, ¿qué va a pasar con los responsables? Y ahí nosotros tenemos la instrucción precisa de que si eso sucede, perseguir hasta las últimas consecuencias a los responsables de esto. A ¿verdad? Mazzoleni. A los que sean responsables del caso. Y Mazzoleni es uno de los Y todas responsables. las personas que estén... Mazzoleni que estén es detrás. uno de los responsables. Después que hoy El estuvo ministro hablando. de Hacienda, Sí. el ex ministro de Hacienda en ese momento también. Exactamente, también.
O sea, pero bueno, son los responsables y seguramente hay otros responsables también. Claro, eso va a surgir de la investigación, tenemos ya un panorama cierto, pero ahora nuestro foco de análisis está en tratar de conseguir el retorno del dinero del Paraguay y si no, allí sí tenemos pistas ya para iniciar las investigaciones y las persecuciones contra todas las personas que hayan sido responsables de este despojo que ha... Ojalá no sido pase que- mucho en tiempo ese- un procurador. Ojalá que no. Ojalá En que ese no. caso sería un daño patrimonial si no se recupera ese dinero. O sea, se Sí. podría hablar de un daño patrimonial al Estado. Sin duda sí, porque se trata de un bien, de un dinero legítimo de todos los paraguayos y si no se recibe quiere decir que hay un culpable. Procurador, ¿cuál fue el mensaje o la comunicación que les dio el actual presidente de la República, Santiago Peña? Y el presidente fue muy claro y dijo, cuando ejerzan la defensa del Paraguay, ya sea cuando expliquen a los medios, cuando se relacionen con el mecanismo COVAX, porque hemos tenido conversación con ellos, cuando les toque defender jurídicamente y si llegamos al arbitraje, háganlo notar. Estamos defendiendo la vida de los paraguayos, estamos defendiendo la memoria de los que ya no están, estamos defendiendo la dignidad de todos los paraguayos que han perdido seres queridos, familiares, amigos, conocidos. Entonces, esa es la instrucción precisa que tenemos, la de defender con todas nuestras fuerzas algo que implica demasiada responsabilidad y mucho compromiso por parte de todo el equipo jurídico y de todo el equipo del Ministerio de Salud que está detrás de él. ¿Qué Claro, la parte humana y la parte pregunto económica, nomás, ¿qué ferias. pasó con toda esa vacuna? O sea, ¿habrán vencido, habrán tirado por ahí, habrán vendido? ¿Qué ¿Cuáles? pasó? Las Y vacunas. las vacunas Las que pendientes. llegaron... Las vacunas que llegaron se fueron dosificando, se fueron distribuyendo. ¿verdad? Sí. Algunas habrán vencido, ese dato te podría dar mejor el Ministerio de Salud, pero no sé si es en gran cantidad. Justamente Paraguay dejó de aceptar vacunas para que no ocurra Yo pregunto el esto porque vencimiento. yo- Imagínate que si nosotros aceptamos las 3 millones de dosis que ofrecía COVAX, iba a ser No para tenía que bien vengan a vacunarle. vencer, Claro. para que paguemos 33 millones de Claro. dólares, para que paguemos el traslado y para que paguemos el gasto de disposición de biológico, que vos sabés que no es fácil ni barato. Yo pregunto todo esto porque le soy muy sincero, yo no confío en nada. No confío y Haces esto bien, haces y bien. esto a mí Haces me hizo no confiar en nada o ser desconfiado. La costumbre de vivir en un país corrupto como este. Lastimosamente. E Entonces, improvisado. exactamente. Sí. De así nomás, ¿viste? El Sí. popular así nomás. Pero, Pesan. y más todavía, ¿por qué pregunto dónde están estas vacunas y cuántas vacunas y dónde está todo esto? Porque después salimos con sorpresas. Y las sorpresas, inclusive nos dijo acá la senadora Katia González, en el informe, en uno de los tantos informes de la Contraloría, no solamente IPS, ustedes se acuerdan cuando habló Sí. de esas dosis de Remdesivir, ¿ustedes se acuerdan Sí, del que estaban medicamento? vencidas en el ministerio. Que estaban Sí. tiradas en un depósito en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior. ¿Qué hacían ahí? Por un monto de $500.000 aproximadamente. O no, perdón, 500 millones de guaraníes había mencionado. Pero lo mismo, o sea, 500 millones de No guaraníes, importa o sea, lo que sea. $500.000. O sea, ¿qué hacían esas dosis de Remdesivir, un medicamento que tanto se necesitó en esa época crítica del COVID-19, en un depósito olvidado del Ministerio del Interior? ¿Y qué hacía el ministerio comprando eso? Claro, ¿entendés? ¿Para dónde iba? Entonces, hoy también me pregunto, esas dosis que llegaron, sí, es cierto lo que dice el procurador, generalmente seguramente muchas fueron dosificando, pero otras seguramente no sé dónde. ¿Entendés? habrán parado? Acá pues nunca uno sabe dónde se va esto. ¿Entendés? De una vez por Desaparece, todas ¿no? me parece que por lo menos tenemos que trabajar un poquito mejor y más responsablemente. De manera transparente. Sí. En el tema del arbitraje, procurador, esta mañana contabas que lastimosamente en el caso de llegar a esa instancia, las estadísticas no nos acompañan, ya que siempre hablamos de estadísticas cuando hablamos de fútbol y todo eso. Hay saldo negativo en cuanto a arbitrajes internacionales, o sea, generalmente Paraguay pierde cuando llega a estas instancias. Quería Nosotros que entres en detalle un poquito. Tenemos un recuento de todos los laudos arbitrales donde el Estado paraguayo ha sido parte. Ok. Y eso tiene, y estamos hablando de laudos nacionales, la gran mayoría, e internacionales, porque también hay muchos laudos nacionales en cuestiones de contrataciones públicas, etcétera. Y en la gran mayoría de ellos, el Paraguay ha perdido. Y si hablamos de un balance de en cuánto ganó y en cuánto perdió, la diferencia es abismal, ¿verdad? Nosotros estamos evaluando seriamente dar a conocer eso. Mañana queremos
hacer un diagnóstico y cerrar algunos puntos y tenemos algunas noticias importantes y poder demostrarle también eso a la ciudadanía para que no solamente se sepa esto, sino que se sepa un poco también quiénes están detrás de los laudos, quiénes son los árbitros y cuáles son sus decisiones. Hacer público para que por lo menos tengan vergüenza de fallar o se cuiden en los detalles y traten de sacar fallos ecuánimes. Porque, Ahí hay grandes... porque fallos injustos no solamente existen en el Poder Judicial, también existen en el arbitral. Claro, ahí hay grandes estudios jurídicos que están metidos, ¿verdad? Incluso internacionales, porque ahí se tienen que contratar abogados, representantes para que lleven los casos. Cuando es internacional sí, cuando es nacional no, ¿verdad? Cuando Ahí es el nacional- Estado. Claro, porque vos podés pactar la sede, por ejemplo, de Paraguay, y vos podés pactar que se hagan con reglas de la CENUDMI y hay una lista de árbitros, ahí a lo mejor es un árbitro extranjero, o podés pactar con reglas del CAM, que es la Cámara de Árbitros del Paraguay, ¿verdad? De arbitraje y mediación del Paraguay, y ahí hay una lista de árbitros de árbitros paraguayos, ¿verdad? Y la gran mayoría de los laudos se tratan de árbitros paraguayos que han fallado en contra del Estado. Mañana, qué increíble, qué increíble, pero es cierto, pateando en contra de nuestro propio arco. Pero mañana, ¿qué van a demostrar ustedes para...? Mañana estamos evaluando seriamente dar a conocer esos fallos, esos laudos. Donde hay paraguayos fallando Donde hay paraguayos fallando en contra de Paraguay. en contra de Paraguay. Mañana vamos a tener todos esos detalles, procurador. Me estás tirando con Violita pero una mañana, información pero mañana. privilegial, pero sí. Primicia. Pero mañana vamos a tener. Sí, Mañana vamos a tener Polémica. esto. Ojo, señores, antes te habrá el viernes, Sí, el anuncio, viernes, famoso ¿verdad? anuncio. Ah, Bueno, Una primicia se puede considerar. muy bien. bueno, ojo, mañana vamos a tener los detalles, con nombre y apellido. Mañana vamos a tener todos esos Qué detalles. fuerte. Sí, Está lo bien, dijo el que sea propio transparente, procurador sí. de la República del Paraguay. ¿sí? Polémica en el bar. Aquí en Polémica, sí, exactamente. Como siempre, aquí en Polémica, sí, así mismo. Ya, me Bueno, encantó, me nos vamos encantó. retirando. Nosotros mañana estamos de vuelta. Mañana estamos de vuelta con más polémica. Mañana miércoles, mitad de semana. Así que estamos con todo, como siempre. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Mesa 47. Gracias a ustedes, como siempre. Y por supuesto, volver a agradecer al Procurador General de la República, Marco Aurelio González con nosotros. Gracias, Procurador, por haber venido. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Y mañana vamos a esperar los nombres, apellido, todo completito. La primicia que ya tienen y vamos a remitirle para que el link para que puedan ver. Bueno, y No, mañana... pero no duro para cobrar. Sí, no, y mañana vamos a empezar el programa seguramente con eso. Vamos a empezar seguramente con esa información, ¿ok? Ok. Bueno, nos vamos retirando. Que pasen súper bien. Mañana estamos de vuelta puntualmente a las 20 horas. A las 8 de la noche. Más polémica en el Bar Paraguay. Que pasen súper bien. Será hasta mañana. Chao, chao. Hasta luego.